texto fenomenológico. Como docentes, en la cotidianidad de un aula de clases, es posible encontrarse frecuentes historias que se repiten con diferentes protagonistas cada año lectivo. Los protagonistas de esta historia podrían llamarse Javier, Marta o Daniel, todos sentados uno junto al otro en el salón, pero independientemente de su nombre o género, van a experimentar una variedad de situaciones a lo largo del curso, en las que van a tener que recurrir a su capacidad para leer fluidamente y comprender lo leído para obtener el mejor rendimiento académico posible para cada caso. Tomemos, por ejemplo, la historia de Javier, estudiante de tercero de primaria. La esencia de la experiencia vivida por este estudiante se caracteriza por sentimientos como miedo, nerviosismo, desconfianza y cohibición. Todo comienza en el aula, donde toma sus clases. Las sillas dispuestas en filas parecían testigos mudos de la escena inminente. Javier se veía envuelto en una atmósfera cargada de emociones encontradas al enfrentar la tarea aparentemente sencilla de leer en voz alta un texto expositivo frente a sus compañeros y a la atenta mirada de la maestra. La página del libro de lenguaje se desplegaba ante sus ojos, pero sus pensamientos parecían enredarse en un torbellino de dudas e inseguridad. ¿Qué pensarán mis compañeros si no lo hago bien? ¿Y si pronuncio mal alguna palabra? El cuarto resonaba con sus latidos, como si el acto de abrir la boca para dar vida a las palabras impresas desencadenara una tormenta interna. La ansiedad se convertía en un nudo apretado, dificultándole encontrar la calma necesaria para abordar la tarea con confianza. La cohibición se manifestaba en su postura, una cierta retracción que revelaba la tensión interna. La voz, que normalmente resonaba con la vitalidad propia de un niño de tercero de primaria, parecía vacilar ante la idea de enfrentarse a un auditorio expectante. La sensación de desconfianza se arraigaba en cada sílaba del texto que se cernía frente a él. La idea de ser evaluado no solo por su capacidad para decodificar palabras, sino también por su habilidad para comprender y comunicar, generaba una sombra de incertidumbre. ¿Lograré transmitir el significado de estas palabras como la maestra lo espera? Para la mayoría de las personas es natural sentirse cohibido, ponerse nervioso o sentir vergüenza de vez en cuando. Pero cuando los nervios son excesivos en situaciones cotidianas como hablar en público, tal vez se trate de un problema de salud mental conocida como ansiedad social, también llamada fobia social. De hecho, al confrontar los acontecimientos narrados con investigaciones recientes que exploran la ansiedad en entornos escolares y el desarrollo de aprendizajes básicos, llama la atención los trabajos que abordan la fobia escolar, los trastornos de ansiedad y el pánico escénico o miedo a hablar en público. En la literatura revisada se emplean términos que explican el comportamiento de Javier y Marta como fobia escolar, entendido como una variedad de fobia social que se relaciona con los aspectos sociales de la escolaridad. La fobia escolar no es auténtica fobia. Se trata de algo complejo y puede llegar a involucrar una variedad de trastornos, entre ellos la ansiedad por separación, la agorafobia y la fobia social. El inicio de esta fobia es gradual y puede comenzar con la mayor autoconciencia que se desarrolla en la pubertad. En el escenario del aula de clases, la fobia social se manifiesta como un miedo fuerte a ser juzgado por los compañeros y a sentir vergüenza. El niño o niña con fobia escolar se siente muy mal cuando tiene que asistir a la escuela o responder por obligaciones en ella. Pero los síntomas se fuman una vez que la amenaza de tener que desarrollar las actividades desaparece. Los síntomas frecuentes en los trastornos de ansiedad corresponden por los expresados en las historias como llanto, sensación de desvanecimiento, dolor de cabeza, hiperventilación, náuseas, insomnio, aceleración del ritmo cardíaco,
temblores, transpiración, entre otros. Con respecto a las causas, se señalan tener malos hábitos de sueño y no realizar las tareas escolares o tener dificultades para realizarlas, tener mala relación con los docentes o con algunos compañeros por exceso de trabajo, entre otros factores. El caso de Javier ilustra la realidad de muchos estudiantes en Colombia al enfrentarse a desafíos de la lectura en voz alta, aunque no existe una estadística social ni oficial respecto a los niños y niñas que sufren ansiedad social en Colombia. El Ministerio de Salud colombiano publicó estudios en 2022 que señalan que el 47.7% tienen indicios de algún problema mental, mientras que el 2.3% tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto indica que entre 4 y 5 de cada 10 estudiantes padecen de problemas de ansiedad, lo bastante grave como para afectar su capacidad de llevar una vida estudiantil productiva y rica. Pero dejemos un momento a Javier y vayamos un par de pupitres atrás, donde se encuentra Marta, quien, al ver el comportamiento de Javier ante el público, reflexiona en silencio sobre sus propias limitaciones a la hora de leer en voz alta y sobre todo entender lo leído. Cuando llega su turno, cada palabra impresa en el libro de lenguaje se convierte en un enorme reto. De pie, frente a su pupitre, el peso de las letras se cierne sobre sus hombros y debe reconocer sus limitadas habilidades para leer frente a un público. A medida que Marta avanza por las líneas del texto, su conducta revela más que las palabras que pronuncia. Siente deseos de darle la espalda a la audiencia para poder leer o de ponerse el libro en la cara o simplemente romper a llorar. Marta está experimentando un trastorno de fobia social conocido como pánico escénico. En términos generales, el pánico escénico se presenta como miedo al poder exponer una idea frente a un público, ya sea en ponencias, foros, cátedras o exposiciones en un aula de clase. Además comprende elementos que inciden tanto a nivel cognitivo como fisiológico y conductual. A nivel cognitivo, existe una respuesta anticipatoria en el pensamiento de Marta, al estar frente a un público o durante la presentación relacionada a factores negativos como, por ejemplo, no lo realizaré bien, me calificarán de manera negativa o no podré sostener la palabra. A nivel fisiológico se manifiesta en los movimientos ansiosos, la sudoración, palpitaciones fuertes, entre otras respuestas que se generan en su cuerpo. Y a nivel conductual, el pánico escénico se ve reflejado en su respuesta de ansiedad, cómo evitar el contacto visual, olvidar lo que se pretende leer o simplemente querer salir del lugar. Para un estudiante como Marta, que experimenta pánico escénico, las consecuencias negativas pueden ser muy importantes, tanto personal como académica y profesionalmente, ya que la frecuencia con que las personas se enfrentan al público es constante a lo largo de su vida. Siempre va a existir alguna oportunidad de hablar en público, ya sea con una opinión simplemente frente a conocidos o en una celebración, en un aula escolar, en una exposición. Por otra parte, hablar en público ante estas situaciones sin ningún temor trae éxito y algunas ventajas favorables para el ser humano. Desafortunadamente para ella, su temor es más grande que su deseo de hablar frente al público, y en esta oportunidad acaba de corroborar que todavía le falta desarrollar habilidades y destrezas para enfrentar al público. Ahora avancemos dentro del salón de clase, entre las risas y murmullos típicos de la niñez, para encontrar a Daniel, un estudiante con una conciencia aguda de sus propias necesidades y un entendimiento profundo de la importancia del apoyo docente. Daniel se sienta en su pupitre con la determinación de un explorador frente a un nuevo territorio. Mientras sostiene el libro de lectura, su mirada revela no solo el deseo de aprender, sino también la conciencia clara de que el viaje de la lectura puede presentar desafíos. A medida que se inicia en la lectura en voz alta, Daniel experimenta una mezcla de emociones, entre humildad y expectativa. Cada oración es una oportunidad para aprender, pero también un aspecto que revela las áreas donde necesita apoyo. La fluidez se convierte en un objetivo al que aspira, pero los obstáculos de las palabras más difíciles lo hacen titubear.
El apoyo docente se convierte en un anhelo palpable en la expresión de Daniel. En un momento de claridad, Daniel levanta la mirada hacia la maestra, una figura de conocimiento y guía, como un salvavidas. De los labios de la maestra emergen varios consejos y resuena en particular la palabra diccionario. En ese instante, su expresión refleja una conexión profunda con la realidad, la necesidad de apoyo docente. La actitud y comportamiento de Daniel nos recuerda la importancia del rol del docente en el aula de clase, porque a través de su formación disciplinar, sus experiencias y mediaciones aportan significativamente al desarrollo de las habilidades en sus estudiantes a partir de diferentes estrategias pedagógicas. El docente actúa como facilitador en el desarrollo de la comprensión de la lectura, aporta significativamente al proceso escolar del estudiante, así como a su desempeño personal y social. El apoyo docente puede influir positivamente en los procesos lectores, al brindar retroalimentación, orientación, motivación y estrategias que faciliten el aprendizaje. Sin embargo, el apoyo docente no es algo homogéneo ni estático, sino que depende de las características, necesidades e intereses de cada estudiante y de cada situación. Por eso es necesario conocer cómo los estudiantes viven y valoran el apoyo docente, para poder ajustarlo y mejorarlo según sus expectativas y demandas. La bibliografía revisada demuestra la importancia de la fluidez de la lectura y la comprensión del texto para el desarrollo del aprendizaje, por lo que debe estar claro en los docentes cuáles serán sus acciones y responsabilidades concretas, con el fin de evidenciar, evaluar, corregir las situaciones de las que se relacionan con falencias de los estudiantes en los procesos lectores, ya que estos procesos son fundamentales para el desarrollo cognitivo, lingüístico y comunicativo de los estudiantes, así como para el acceso al conocimiento y su participación en la sociedad. En esta misma clase se encuentra Ana, una estudiante que tiene la clara importancia del compañerismo en el aula. Ana se sienta rodeada por sus compañeros, cada uno a la expectativa del llamado de la maestra para que inicie su lectura en voz alta. Pero Ana también tiene dificultades para reconocer y pronunciar algunas palabras y oraciones. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar por la incertidumbre, su mirada se desplaza hacia sus compañeros. Este movimiento no es solo una búsqueda de ayuda, sino un reconocimiento profundo de la importancia del compañerismo en el proceso formativo. Cada palabra que Ana comprende se convierte en una oportunidad para conectar con sus compañeros. Su rostro se ilumina cada vez que un compañero le explica con paciencia el significado de una palabra o comparte una estrategia de lectura. El compañerismo es una de las virtudes más importantes que podemos desarrollar en el aula de clases, ya que nos permite crear un ambiente de confianza, respeto y colaboración entre los estudiantes y docentes. De hecho, uno de los aspectos más preocupantes al interior de las instituciones educativas es lo que se conoce como el clima escolar, ya que interviene de forma significativa en la eficacia de los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en la misma. El clima escolar se define como el conjunto de procesos que efectúan docentes y estudiantes dentro y fuera del aula y que delimitan un modelo de relación humana en la misma, es decir, todos los procesos de interacción positiva o buenas relaciones que se suscitan entre los actores de la institución educativa. Se entiende por buenas relaciones comportamientos como la cordialidad, afecto, respeto y alegría reinante entre quienes conforman la comunidad educativa. El buen clima escolar y el compañerismo también favorecen el aprendizaje, especialmente cuando se realizan actividades de lectura en voz alta y comprensión textual. Estas actividades ayudan a mejorar las habilidades comunicativas de los educandos, a ampliar su vocabulario y a comprender mejor los mensajes que transmiten los textos. Además, al leer en voz alta y compartir sus interpretaciones con sus compañeros y compañeras, pueden enriquecer su visión del mundo, aprender de otras perspectivas y formar el diálogo y el pensamiento crítico. El compañerismo en el aula se convierte en un tesoro invaluable para Ana. En la expresión de su rostro se dibuja la gratitud por tener a sus compañeros como apoyo en el desafío de la lectura. La importancia de aprender juntos, de apoyarse mutuamente, se convierte en una verdad palpable en la experiencia de Ana.
Su historia no solo destaca la necesidad de compañerismo en el aula, sino que también revela cómo el aprendizaje se teje en la interacción entre los estudiantes, en el compartir de conocimientos y en la comprensión mutua. Ahora vamos con Laura, quien siente una fascinación por las calcomanías de colores que vienen en las tapas de los cuadernos. Desea fervientemente una estrella dorada en el tablero que la profesora tiene visible en la pared del salón, como reconocimiento para aquellos que dominan la lectura. Laura, con la recompensa en mente, aborda la lectura en voz alta con una mezcla de emociones, nerviosismo, expectación y quizás una pizca de emoción. La promesa de estrellas doradas en la tabla de méritos y el aplauso de la profesora se erigen como premios que dan constancia de su recorrido en el camino hacia la excelencia. Este componente externo, aunque efectivo, se entrelaza con la percepción interna de Laura. La satisfacción personal, el conocimiento individual y el aprendizaje aprenden como ladrillos invisibles que construyen su confianza desde adentro. Laura intuye que más allá de las estrellas y los elogios, la verdadera recompensa reside en el orgullo que se siente al superar sus propios límites. Los incentivos, aunque valiosos, son como iniciadores que potencian su confianza temporalmente. Sin embargo, la verdadera confianza motriz que impulsa a Laura hacia adelante radica en su motivación interna. El deseo innato de aprender, de crecer con cada desafío superado, la motiva a largo plazo y la conduce hacia la satisfacción y el logro personal. El caso de Laura se alinea con los conceptos de motivación intrínseca y extrínseca, dos tipos de motivación que influyen en el proceso formativo y el aula de clases. La motivación intrínseca proviene del propio sujeto y se refiere al interés, la curiosidad, el placer y la satisfacción que se siente al aprender algo nuevo o realizar una actividad. La motivación extrínseca se refiere a los incentivos externos, como las recompensas, los elogios, las calificaciones o el reconocimiento social que se obtienen al cumplir una meta o una tarea. Ambos tipos de motivación son importantes para el aprendizaje, pero tienen diferentes efectos y ventajas. La motivación intrínseca favorece la autonomía, la creatividad, la persistencia y la profundización en el conocimiento. La motivación extrínseca favorece la regulación, la orientación, la competencia y el rendimiento. También existen alumnos que pueden exhibir un grado de motivación aparente, casi nulo, una total o parcial indiferencia a su propia estancia en la clase. Sin embargo, también pueden tener efectos negativos si no se equilibran adecuadamente. La motivación intrínseca puede disminuir si se percibe una presión externa o una falta de apoyo, mientras que la motivación extrínseca puede disminuir si se pierde el interés o el sentido de la actividad. Por lo tanto, es necesario que los docentes conozcan los factores que influyen en la motivación intrínseca y extrínseca de sus estudiantes y que diseñen estrategias didácticas que las fomenten y las armonicen. Algunas de estas estrategias son generar interés en el tema de la clase, ofrecer opciones y autonomía a los estudiantes, relacionar los contenidos con sus intereses y necesidades, proporcionar feedback constructivo y frecuente, reconocer el esfuerzo y el progreso, crear un clima de confianza y respeto, promover la colaboración y la cooperación y establecer metas claras y desafiantes. El reloj avanza y la maestra llama a más estudiantes. En ese momento llegó el turno de Carlos, un estudiante que, ante las pausas y titubeos que entorpecen su avance, reconoce que la fluidez y la comprensión no son dones inmediatos, sino fortalezas que se obtienen con la práctica constante. Cuando se sienta de nuevo en su puesto, avergonzado por su pobre lectura, tiene una revelación. Con valentía abraza la realidad que cada tropiezo, cada esfuerzo es una inversión en su crecimiento. Su rostro refleja ahora la comprensión de que la práctica no es solo una tarea tediosa, sino el medio para lograr el desarrollo a cabalidad de la habilidad de leer y por ende ser un mejor estudiante.
Carlos percibe que la lectura en voz alta es una actividad que puede tener múltiples beneficios para su desarrollo cognitivo, lingüístico y emocional. Al leer en voz alta, ejercita sus habilidades de comprensión, expresión, fluidez y pronunciación. Amplía su vocabulario y la cultura general. Se estimula la imaginación y la creatividad y se fomenta el gusto por la lectura. Además, la lectura en voz alta puede favorecer el clima de convivencia en el aula, al propiciar momentos de intercambio, diálogo y reflexión sobre los textos leídos con sus propios compañeros y la profesora. Carlos se da cuenta que por estas razones es importante practicar la lectura en voz alta todos los días en clase, como una forma de enriquecer su aprendizaje y desarrollo integral. En una situación parecida a la de Carlos se encuentra Marco, un estudiante que en medio de su crisis de nerviosismo, porque pronto será su turno, despierta a la comprensión de la importancia de la práctica de la lectura en voz alta. Marco se percata que la lectura en voz alta va más allá de un simple acto mecánico. No es solo una pronunciación de palabras frente a sus compañeros. La fluidez de lectura en voz alta es como un puente que conecta a las palabras en el papel con un sonido y un significado que revela el mensaje del texto. Efectivamente, la fluidez lectora es fundamental para alcanzar un óptimo grado de comprensión de lo que se lee y es un aspecto relevante en la infancia para alcanzar los aprendizajes esperados. Al igual que Marco, los niños y niñas con dificultades de fluidez en la lectura pueden llegar a experimentar tanto dificultad de comprensión como otros trastornos específicos del aprendizaje. Ambas habilidades se desarrollan a través de la práctica constante y sistemática de la lectura, así como de la reflexión y el análisis crítico sobre lo leído. En la bibliografía consultada coexisten diversas definiciones, pero todas indican que la fluidez lectora es la habilidad para leer un texto de manera rápida, automaticidad, precisa, decodificación y con la expresividad adecuada, prosodia. El objetivo es que los alumnos la adquieran, porque permite un nexo entre el reconocimiento de las palabras y su comprensión. La fluidez correcta se adquiere con el tiempo, con la práctica y con la constante retroalimentación. La educación primaria es importante. En la educación primaria es importante fomentar la lectura en voz alta como una actividad regular, tanto individual como colectiva, que permita a los estudiantes mejorar su pronunciación, ampliar su vocabulario, reconocer la estructura y la puntuación de los textos y desarrollar estrategias metacognitivas para evaluar su propia comprensión. La lectura en voz alta no solo beneficia el aprendizaje de la lengua escrita, sino que también contribuye a desarrollar la expresión oral, la comunicación efectiva, la autoestima y el gusto por la lectura. Ante estas revelaciones, la rutina diaria de la lectura en voz alta se convierte en una ceremonia sagrada para Marco. La experiencia cotidiana deja de ser un mero requisito y se transforma en un acto de autenticidad y conexión. A través de la repetición constante, acumulación de experiencias lectoras, Marco llega a entender que la lectura en voz alta no es solo una tarea, sino una herramienta invaluable para su desarrollo personal. Con el tiempo, ya no tendrá que parar para descifrar cada palabra, sino que podrá leer la mayoría de las palabras automáticamente, centrando su atención en el significado del texto. Las correcciones y consejos que la maestra viene haciendo a sus compañeros a lo largo de la clase hacen eco en la mente de Julieta, quien se sienta a 4 puestos de Javier, en la tercera fila. Ignora por un momento el bullicio del salón para reflexionar de forma profunda sobre su responsabilidad en el proceso escolar. Se encuentra a sí misma consciente que no está del todo inmersa en la dinámica del aprendizaje activo. Ante la posibilidad de la burla de los demás estudiantes, se lamenta ahora por no haber sido formadora pasiva en la construcción de su conocimiento. Ante los consejos dados a otros, que escucha desde su puesto, despiertan en ella la necesidad de involucrarse en el proceso educativo. Julieta se da cuenta de que el aprendizaje no es simplemente absorber información, sino interactuar con ella. La responsabilidad, antes percibida como una carga, se convierte en el medio a través del cual pueden dar forma a su propio entendimiento. Cada tarea y desafío se transforma en oportunidades para aprender de manera activa y asumir la responsabilidad de su propio progreso.
La historia de Julieta muestra la importancia del aprendizaje activo y la responsabilidad, dos conceptos clave para el desarrollo de la fluidez de la lectura y comprensión textual en la educación primaria. El aprendizaje activo implica que el alumno participa de forma consciente, crítica y creativa en su propio proceso de aprendizaje, utilizando diversas estrategias para mejorar su comprensión de la lectura. La responsabilidad, por su parte, se refiere a la capacidad del estudiante de asumir las consecuencias de sus acciones, decisiones y metas, así como de comprometerse con su propio progreso académico. Ambos conceptos se relacionan entre sí, ya que el aprendizaje activo requiere la responsabilidad y la responsabilidad fomenta el aprendizaje activo. Es importante que los docentes promuevan el aprendizaje activo y la responsabilidad en sus alumnos, mediante actividades que les permitan interactuar con los textos, expresar opiniones, resolver problemas, elaborar preguntas, buscar información complementaria, evaluar su propio desempeño y establecer metas de mejora. De esta manera se contribuye al desarrollo de la fluidez de la lectura y la comprensión textual, así como al fomento del pensamiento crítico y la autonomía y el gusto por la lectura. Con renovada actitud, Julieta descubre que cuando se sumerge activamente en las lecciones, asume un papel activo en su educación. La responsabilidad, lejos de ser una imposición, se convierte en la llave que desbloquea el tesoro del conocimiento y el crecimiento personal. Al igual que Marco, para ella la práctica diaria y asumir responsabilidad en el aprendizaje se convierte en un ciclo constante de descubrimiento y empoderamiento. Se da cuenta que no es solo esa receptora de conocimiento, sino una arquitecta activa de su propio aprendizaje. Pero dejemos a estos estudiantes en sus pupitres y volvamos con Javier, el primero en ser llamado. Después de su turno de leer, vacilante y temeroso, ahora piensa sobre su preferencia por la lectura mental. Mientras sus compañeros leen en voz alta, Javier, con expresión concentrada, se sumerge en la lectura silenciosa de los mismos párrafos. En este momento, la serenidad envuelve su expresión facial. Aunque en el aula bulle con las voces de otros estudiantes que comparten sus lecturas en voz alta, Javier encuentra un refugio silencioso en la lectura mental, la cual se convierte en un vehículo que le permite absorber las palabras, reflexionar sobre su significado y construir imágenes mentales sin las distracciones externas de la lectura en voz alta. La lectura en silencio, conocida también como lectura mental, se refiere a la percepción silenciosa de un texto escrito para entender su contenido y retener información. El Centro Virtual Cervantes explica que llevar a cabo silenciosamente la actividad lectora le permite al lector concentrarse plenamente en su tarea de entender el contenido, extraer la información que busca y adaptar sus estrategias lectoras al texto y a sus propios objetivos. Es de esta forma como la lectura mental con la lectura mental, Javier puede detenerse donde lo crea oportuno, adivinar el significado de una palabra a partir del contexto, consultar el diccionario, leer el texto de forma rápida para saber cómo está organizado o para buscar una información concreta, saltándose partes del texto o bien releyendo otras. De esta forma, Javier puede leer de una manera conveniente según su objetivo de lectura. La elección de la lectura mental no es solo un acto de silencio, sino un proceso íntimo de conexión directa con las palabras. Este acto revela una preferencia arraigada por la autonomía y la libertad de explorar el texto a su propio ritmo, sin la presión de la pronunciación pública. Esto enseña que cada estudiante encuentra su propio camino hacia la comprensión y la conexión con el conocimiento. ¿Qué factores influyen en la preferencia por la lectura mental en los estudiantes de primaria? Algunas posibles respuestas son el nivel de desarrollo cognitivo, el hábito lector, el tipo de texto, el contexto de lectura y la motivación personal. Estos factores
pueden variar según el individuo y el momento, por lo que no se puede afirmar que haya una forma única o correcta de leer. En el panorama más amplio, la realidad educativa se caracteriza por la diversidad de enfoques que los estudiantes eligen para interactuar con el material de lectura. La preferencia de Javier por la lectura mental destaca la importancia de reconocer y respetar los diferentes estilos de aprendizajes presentes en el aula. Al igual que él, Marta, Daniel, Ana, Laura, Carlos, Marcos y Julieta representan un arqueotipo de estudiantes que presentan gran cantidad de dificultades a la hora de leer en voz alta, especialmente cuando se trata de texto expositivo, pero que, sin embargo, recurre a múltiples estrategias tratando de obtener el mejor resultado posible de su proceso formativo. Respecto a este tema, surge evidencia de la predilección de los estudiantes de primaria por los textos narrativos en comparación con los textos expositivos. Los testimonios analizados revelan la conexión emocional profunda que un estudiante de primaria establece con el texto narrativo, mientras que el texto expositivo es percibido como una tarea más fría y desafiante. Con frecuencia, en el entorno educativo los profesores presentan dos opciones de lectura como parte de la dinámica, una narrativa y la otra expositiva. Se nota de forma palpable el interés de los estudiantes por los personajes de los cuentos y los mundos fantásticos, en contraste con la frialdad aparente del texto expositivo cargado de datos, cifras, nombres y conceptos. Según autores consultados, los estudiantes de primaria prefieren los textos narrativos frente a los textos expositivos, ya que les resulta más entretenidos, emocionantes y fáciles de comprender. Los textos narrativos estimulan la imaginación, la creatividad y la empatía de los lectores y les permiten identificarse con los personajes y las situaciones que se presentan. Los textos expositivos, en cambio, pueden resultar más aburridos, complejos y difíciles de seguir para los estudiantes de primaria, ya que requieren un mayor esfuerzo cognitivo, una mayor atención y una mayor capacidad de análisis. Los textos expositivos pueden ser más adecuados para estudiantes de secundaria o superior que ya han desarrollado estas habilidades. Una segunda razón que justifica la preferencia de los estudiantes por el texto narrativo la constituye la familiaridad con las estructuras textuales. Es decir, en el caso del texto narrativo, presupone un desarrollo cronológico y que aspira a explicar unos sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos siguen una organización, estado inicial, complicación, acción, resolución, estado final. Otros introducen una estructura conversacional dentro de la estructura narrativa, como el cuento, la leyenda o la novela. Por su parte, el texto expositivo, relacionado con el análisis y síntesis de representaciones conceptuales, explica determinados fenómenos o bien proporciona información sobre esto. Los libros de textos y manuales lo utilizan ampliamente. Los estudiantes reconocen la estructura de los textos narrativos que se repiten en las diferentes historias, pero con el texto expositivo, su rasgo fundamental es justamente que no presentan una única organización. Esta varía en función del tipo de información de que se trate y de los objetivos que se persigan. Entonces, a los problemas de fluidez lectora, vocabulario y comprensión manifestado por los estudiantes de las historias, se suman los problemas de desconocimiento de las estructuras del texto expositivo. Sin embargo, esto no significa que los textos expositivos deban ser excluidos del currículo de primaria. Al contrario, los textos expositivos son una fuente importante de información y conocimiento y pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar su pensamiento crítico, su capacidad de síntesis y su vocabulario. De hecho, son los más utilizados en el contexto educativo, desde la primaria hasta la educación universitaria. Como con la preferencia por la lectura mental en los estudiantes, la lección extraída de este fenómeno es la importancia de reconocer y respetar las preferencias individuales en el proceso educativo. La conexión emocional que los estudiantes experimentan con la narrativa destaca la necesidad de diversificar las opciones de lectura,
reconociendo que cada estudiante es único en su forma de percibir y disfrutar el aprendizaje. El timbre suena anunciando el final de la clase. La maestra García recoge sus útiles escolares y se dispone a dirigirse a la sala de profesores. En el camino, piensa sobre la clase de la que acaba de salir y se preocupa por las dificultades de sus estudiantes a la hora de leer en público. Al llegar al salón de profesores, investiga en internet sobre la variedad de estrategias de promoción, motivación y evaluación que existen relacionadas con la fluidez de la lectura en voz alta y la comprensión. Ella sabe bien que la enseñanza del proceso lector se completa y consolida en la educación primaria, generando los cimientos del futuro lector y repercutiendo en el correcto desarrollo del proceso de enseñanza en los estudiantes. Para ella, la lectura no es solamente un proceso mecánico, sino que le da una especial importancia a la dimensión comprensiva del acto de leer, así como al hábito lector como medio indispensable para prevenir el fracaso escolar. Fracaso escolar, entendido como la incapacidad de un individuo para alcanzar los objetivos educativos propuestos por un sistema o centro escolar para un determinado nivel curricular. A ella le aterra esa posibilidad, indaga un poco más y encuentra que pueden ser de 4 tipos: primario, secundario, circunstancial y habitual. En el caso de la educación primaria, los tipos de fracaso escolar más frecuentes son el primario y el habitual. El fracaso escolar primario se suele dar en los primeros años de vida escolar y se relaciona con las dificultades madurativas. El fracaso escolar habitual es el más peligroso. Las causas suelen ser de origen personal, como de inasistencia a clases, retraso en el lenguaje hablado, retraso en la lectura o en la escritura, problemas en la motricidad de la grafía y disgrafía, bajo nivel intelectual y problemas personales o retraso en el desarrollo psicomotriz. En este punto, piensa en sus estudiantes. Todos ellos se enfrentan en mayor o menor medida al temido fracaso escolar, ya que comparten características sociales, económicas y culturales muy similares. En el contexto común, surgen diferentes causas que están muy interrelacionadas entre sí. En su experiencia, las causas más importantes son intelectuales, alumnos con bajo nivel coeficiente intelectual o altas capacidades, relacionadas con dificultades en la adquisición de los aprendizajes básicos como la lectura, la escritura, como por ejemplo, emocionales como fobia escolar, depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, y con la hiperactividad diagnosticada por un profesional especializado. La profesora García se destaca por abordar las causas relacionadas con las dificultades en la adquisición de lenguajes básicos, concretamente la lectura. Y si dicha herramienta no se educa ni se emplea adecuadamente, el alumno presentará graves problemas en su proceso de aprendizaje. Llama la atención la frase de Guillot como una sentencia inevitable. No leer con fluidez dificulta la comprensión y con ello ralentiza el progreso en el aprendizaje en cualquier asignatura de estudio. Esto también afecta la autoestima del alumno, puesto que su interés y su motivación por el aprendizaje disminuye. El alumno se desanima y se ve impotente ante las tareas escolares. Si no son ayudados a tiempo, muchos de los alumnos con dificultades con la lectura pueden acumular retrasos difíciles de recuperar. Antes de pensar en las estrategias, se pregunta: ¿sobre qué debo trabajar? ¿Cuáles son los componentes de la fluidez lectora? Primero decide enfocarse en la precisión y la automatización, implementando métodos con lecturas repetitivas en varias modalidades y con y sin cronómetro, y uso de lista de palabras de uso frecuente y de difícil decodificación. En segundo lugar, trabajará la prosodia, con actividades como lectura en coro, lectura en eco y lectura complementada, teniendo en cuenta la entonación, el acento y la duración de las palabras. Ahora debe seleccionar los textos. En su experiencia, la profesora García tiene claro que los recursos pedagógicos que escoja deben generar motivación y gusto por la lectura.
Además, deben estar dentro del nivel adecuado para el nivel de fluidez de sus estudiantes. Da un corto paseo a la biblioteca escolar y escoge textos teniendo en cuenta los niveles planteados por Codermarín. Así encuentra unos cuentos infantiles y unos cómics que se pueden leer en el nivel independiente, varios libros de textos, tutoriales de cocina dentro del nivel instruccional, varios periódicos y un libro de ensayo filosófico dentro del nivel de frustración. Luego de pensarlo cuidadosamente, escoge diversos textos adecuados para sus estudiantes de primaria. Ahora es momento de revisar si su aula de clase ofrece lo que se ha denominado ambiente lector. Esto es, si su salón es un entorno pedagógico favorable para el aprendizaje de la lectura. Hace un chequeo rápido en su mente. Recuerda los pósters con frases de escritores que tiene en el salón y el periódico mural en el pasillo. Decide transformar su salón de clases en un aula letrada. Para eso, necesita crear unas etiquetas para nombrar los objetos del aula y conseguir un librero para ubicarlo en alguna de las esquinas del salón. En ese librero pretende colocar los textos seleccionados por los estudiantes y ellos, y por qué no, en el futuro, colocar los escritos de sus propios estudiantes. Tal vez puede invitar a su amiga escritora a clase y que comparta sus experiencias con los estudiantes. Su rostro se ilumina con la posibilidad. Al final del día, ya tiene preparada la clase de mañana. Al día siguiente, al llegar a la bulliciosa aula de clase, pone en marcha algunas de las estrategias de las que leyó en la tarde anterior. El bullicio inicial se desvanece cuando la profesora comienza a explicar la actividad que va a desarrollar a continuación. Le encarga a los estudiantes que traigan los libros de texto de la biblioteca escolar, cuidadosamente seleccionados por ella. En el listado que les entrega se encuentran materiales de lectura que resuenan con los intereses y experiencias de sus propios estudiantes, transformando la lectura en una aventura personalizada. Esta lección, consciente de poemas, cuentos, fábulas, cómics, recetas, noticias, crónicas, es con la intención de nutrir la conexión emocional de los estudiantes con el contenido, estableciendo un vínculo esencial para la fluidez. La estrategia de promoción logra el resultado esperado por ella. Los estudiantes están motivados a leer en la clase un texto personalizado, escogido por ellos mismos. Ahora es tiempo de la motivación. La Seño despliega un abanico de incentivos, desde reconocimientos públicos hasta un premio sorpresa que despierta la curiosidad y el deseo de ser los mejores. Ya no son las estrellitas doradas. La profe inventó un concurso del mejor lector del salón, en el que los estudiantes leen en voz alta y quien logre más puntos se gana ese premio sorpresa. Los retos son para evaluar la velocidad lectora, el procesamiento de la información y niveles de lectura usando rúbricas. Al mejor estilo de un jurado de concurso, la profesora les hace retroalimentación y los corrige, pero los estudiantes ya no sienten miedo o cohibición, sino que participan activamente e incluso se evalúan de forma positiva entre ellos. Con el pasar de los turnos, cada estudiante se convierte en un protagonista ansioso de su propia historia de lectura, impulsado por la promesa de descubrimiento y logros. Sin saberlo, los estudiantes participan altamente motivados por la lúdica en un ejercicio de lectura repetida y monitoreada que apunta a mejorar la calidad de la lectura en términos de automaticidad, decodificación precisa y entonación. La evaluación entra en escena permanente dentro del desarrollo de la actividad. La profesora observa la fluidez con agudeza, registrando pausas, entonaciones y expresiones faciales. Sus criterios de evaluación se basan en textos individuales, los análisis de los errores durante la lectura y los indicadores de velocidad lectora. Pero más allá de la corrección, utiliza la retroalimentación constructiva como una herramienta para cultivar la confianza y la autoevaluación entre los estudiantes. Esta evaluación no es solo un medio para medir, sino un vehículo para el crecimiento personal.
La experiencia transformadora no se limita solo a los estudiantes, sino que ella misma también asiste a profundas revelaciones. Se da cuenta de que la magia de la lectura en voz alta no reside solo en la destreza técnica, sino en la capacidad del profesor para facilitar en la cotidianidad de la clase experiencias únicas y significativas. El proceso va más allá de la fluidez superficial, abrazando la riqueza de la conexión emocional, la motivación personal y la evaluación constructiva. La bibliografía consultada por ella presenta la estrategia de acumulación de experiencias lectoras como la metodología más utilizada. Esta metodología consiste en hacer que los niños se enfrenten permanentemente a diferentes rutinas de lectura cronometrada, diaria, personal, común, compartida, comprensión lectora y trabajo de fluidez, abarcando diversos objetivos, variando los materiales y adecuándose a la edad cronológica y a los gustos de los alumnos. Decide establecer la lectura en voz alta como una rutina diaria. A partir de ese momento, la profesora García asume el compromiso personal y profesional de instruir con sus jóvenes estudiantes el ritual cotidiano de leer en voz alta en cada clase. Todas las mañanas, el espacio del salón se llenará con palabras vibrantes y emociones compartidas por las voces de sus estudiantes. Su primer acto fue conquistar sus mentes y corazones usando la diversidad de textos disponibles en la biblioteca escolar, desde cuentos, diccionarios hasta libros de textos, seleccionando un listado que se amolda a los distintos intereses y niveles de sus estudiantes. Ahora, a través de turnos equitativos, cada niño y niña se convierte en el narrador del día. La promoción de esta práctica cotidiana se convierte en un pilar fundamental en su clase, no solo para mejorar habilidades de lectura, sino para cultivar una comunidad de lectores apasionados y confidentes. Si se mira esta experiencia desde afuera, la profe García se convierte en un agente dinamizador de la experiencia educativa. Su percepción se desplaza entre los momentos de avance y los desafíos, reconociendo que la fluidez de la lectura no es una línea recta, sino un trayecto marcado por la diversidad de habilidades y ritmos individuales. A la profesora García no se trata de enseñarlos a leer, sino de que amen la lectura. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, persisten en algunos estudiantes reacciones de ansiedad y bajo desempeño. La percepción de la profesora se sumerge en la complejidad de la experiencia de sus estudiantes. Observa cómo algunos estudiantes navegan con destreza por las palabras, mientras que otros enfrentan desafíos para decodificar y comprender. La fluidez en la lectura se convierte en un reflejo de la diversidad de habilidades y ritmos de aprendizajes presentes en el aula. En este punto no se trata solamente de estrategias pedagógicas, sino de comprensión y respeto mutuo entre docente y estudiantes. Entonces, frente a las diferencias individuales anímicas y de desempeño, la profesora demuestra tolerancia, reconociendo que existen condiciones y niveles diversos y es necesario que cada estudiante se sienta aceptado. Este aspecto de la reflexión destaca la importancia del rol del docente como agente de desarrollo, no solamente de contenidos curriculares, sino de la inteligencia emocional y la formación integral de sus estudiantes. La maestra García hace parte de la generación de profesores que tienen que hacerle frente a la actual crisis de valores, el aumento de conductas violentas, la falta de disciplina y motivación en los estudiantes, así como el incremento de actitudes discriminatorias e intolerantes. Sin embargo, ¿es ella capaz de atender esta demanda social y del sistema educativo actual? Según fuentes consultadas, la mayoría de los docentes de educación primaria consideran pendientes competencias para abordar con sus estudiantes la inteligencia emocional, las habilidades interpersonales e intrapersonales y las habilidades didácticas para la educación emocional. Según las psicólogas Buitrón y Navarrete, un maestro emocionalmente inteligente debe percibir este movimiento afectivo para dirigirlo de forma provechosa para el aprendizaje, basándose en su capacidad interpersonal y liderazgo.
rígido y con escaso manejo anímico puede afectar negativamente el clima de aula. La comprensión, la tolerancia y otras formas de manejar emociones y conflictos resultan para ella tan relevantes como las habilidades lectoras que demuestran sus estudiantes. Satisfecha con el resultado obtenido el presente día, no puede evitar reflexionar sobre el desempeño cognitivo de sus estudiantes la jornada anterior. Se da cuenta de que la fluidez de la lectura es el canal que conecta la decodificación con la comprensión de la lectura en los cursos avanzados de primaria. El fenómeno de la fluidez o su ausencia se manifiesta de forma diversa en sus estudiantes. En algunos se trata de problemas de automatismo, decodificación y comprensión. Para estos estudiantes, la lectura se convierte en un ejercicio laborioso, donde cada palabra es un paso vacilante y la conexión entre las ideas se desdibuja en la lucha por descifrar las letras. En otros casos, se trata de estudiantes quienes, a pesar de su capacidad para decodificar, enfrentan dificultades para automatizar la lectura. Las pausas y titubeos se convierten en síntomas de dificultades cognitivas que no se esperarían de un estudiante en los últimos cursos de educación primaria. Ya en su hogar, continúa con sus reflexiones en su estudio privado. Consciente de los problemas de sus estudiantes, la profesora se embarca en la tarea de tratar de entender las raíces de estos problemas. En su experiencia, la falta de automatismo se revela como un obstáculo que afecta la velocidad y la comprensión de la lectura. También cae en cuenta que problemas de prosodia, como la entonación, el ritmo y la expresividad, afectan su desempeño lector y académico en general. La realidad educativa de la profesora García se ve enmarcada por la observación de estas disonancias en la lectura de sus estudiantes, que plantea la necesidad de abordar no solo la decodificación, sino también la riqueza expresiva que la prosodia aporta. Algunos de sus estudiantes, a pesar de poseer habilidades de codificación avanzada, enfrentan problemas de prosodia que obstaculizan la correcta transmisión del significado del texto. Movida por su compromiso docente, investiga sobre prácticas que no solo estimulen la decodificación, sino que fomenten también la expresión oral, la discusión y la exploración de significados más profundos en las palabras. Su estrategia se basa en el desarrollo de destrezas mecánicas para la decodificación y extracción de significado, y de forma simultánea, trabajar en la expresión y la habilidad para transmitir las emociones y significados del texto. Un nuevo pensamiento ocupa ahora su mente. Recuerda la cantidad de ocasiones en las que sus estudiantes demostraron dificultades para dominar habilidades cognitivas, como la memoria, la atención, el razonamiento cuantitativo, la interpretación, la recreación, entre otras. Fueron realmente muchas veces en las que un estudiante que acaba de leer en público no supo responder preguntas como ¿cómo se llama el personaje principal del texto? ¿En qué fecha ocurrieron los acontecimientos? ¿Por qué crees tú que pasó? ¿Podrías explicar con tus propias palabras o hacer un mapa conceptual que resuma lo leído? Y nada, silencio, en blanco. Puede ser que el desarrollo inadecuado de habilidades cognitivas sea la verdadera raíz de las dificultades de los estudiantes. Para dirimir sus dudas, recurre a fuentes bibliográficas y encuentra el modelo o concepción simple de la lectura, que se refiere a las bases cognitivas que subyacen al aprendizaje de la lectura y por lo tanto no se ocupa de otros factores que podrían tener un impacto indirecto con la adquisición de la lectura, como por ejemplo la motivación, el interés por aprender a leer, la autoestima o factores ecológicos como el nivel cultural del hogar o la calidad de enseñanza de la lectura. Según el modelo CSL, las capacidades cognitivas que subyacen a la lectura y la comprensión son capacidades cognitivas para la comprensión del lenguaje y capacidades cognitivas para el reconocimiento de la palabra. Para la comprensión del lenguaje, el conocimiento lingüístico comprende aspectos fonológicos, semánticos y sintácticos, y los conocimientos previos y habilidades inferenciales que permiten extraer y construir el significado de un discurso oral o escrito. Las capacidades cognitivas para el reconocimiento de la palabra
comprenden el conocimiento acerca del material impreso, el conocimiento del principio alfabético, el conocimiento de las letras, la conciencia fonológica, las habilidades de decodificación alfabética y la automatización lectora que facilitan la identificación precisa y rápida de las palabras escritas. Equipada con las pautas del modelo CSL, la profesora García posee una guía para la enseñanza y la evaluación de la competencia lectora, que le ayuda a detectar y atender las posibles debilidades cognitivas o dificultades de sus estudiantes en la lectura comprensiva. Pero, ¿qué consecuencias tiene en sus competencias lectoras que la mayoría de los estudiantes no tengan hábitos productivos de estudio? ¿Qué influencia tienen sus habilidades metacognitivas? En términos generales, las habilidades metacognitivas le permiten al sujeto tener conciencia acerca de los procesos que rigen la adquisición de los conocimientos, como la planificación, supervisión y evaluación. Al ejecutar este tipo de habilidades en el desempeño de la enseñanza y aprendizaje, llevará al sujeto a ser un aprendiz estratégico que irá alcanzando un dominio sobre sus procesos cognitivos, como base de un conocimiento bien estructurado, siendo recursivo y valorando su propia actividad metacognitiva. Ella conoce casos en que los chicos y chicas reciben el apoyo de su núcleo familiar. Son estudiantes que tienen buenas calificaciones y una actitud positiva hacia el aprendizaje, pero hay otros que carecen por completo de motivación, apoyo o rutinas de estudio. Esto se refleja en aspectos como no entregan las tareas, no preparan las actividades, no estudian los exámenes, no muestran interés en participar en las clases, no escuchan las lecciones ni correcciones de los profesores y, por supuesto, la falta del hábito lector, el único medio infalible para el desarrollo de la fluidez y la comprensión de la lectura. Entonces, ¿cómo se manifiesta la metacognición en los procesos de comprensión lectora? Brown planea que la metacomprensión lectora se refiere a la conciencia y entendimiento que tiene un lector sobre su propio proceso de comprensión durante la lectura de un texto. Según este autor, entender el contenido de un texto sería un ejemplo de comprensión de la lectura, mientras que el ser consciente de que uno ha comprendido el texto es un ejemplo de metacomprensión. En la metacomprensión lectora, el lector debe emplear habilidades como la planificación, el control, el monitoreo, la supervisión y la evaluación. Estas habilidades incluyen una serie de estrategias específicas que ayudan al lector a alcanzar los objetivos de su lectura, ya que estas estrategias guían la forma en que debe leer los diferentes textos y tener presentes los métodos apropiados para hacer el ejercicio. Además, en la metacomprensión se encuentran procesos como la evaluación y autorregulación, que ayudan al lector a reelaborar su comprensión del texto siendo consciente de ello. También permiten supervisar y controlar el uso de las diferentes estrategias, como el uso del conocimiento previo, que facilitarán la comprensión de un determinado texto o para la ejecución de una tarea. Al final del proceso, durante la ejecución de una actividad cognitiva, en este caso, leer, el sujeto recibe información acerca del estado en que se encuentra el conocimiento. A este proceso se le llama supervisión. Esta información será decisiva para una regulación efectiva del conocimiento, como se citó en Orjuela y Peña. Mientras se dispone a dormir, piensa en la forma en que las debilidades cognitivas y metacognitivas influyen directamente en la fluidez de la lectura y, por ende, en la comprensión. Piensa en la necesidad de incorporar prácticas en el aula que refuercen la decodificación y fortalezcan las bases lingüísticas de sus estudiantes. Al mismo tiempo, ¿de qué forma implementar estrategias metacognitivas que fomenten la autoevaluación y la autorregulación durante la lectura y el estudio? Antes de irse a dormir, toma su celular a revisar sus mensajes, redes sociales y verificar su alarma diaria. Este simple acto cotidiano le revela una epifanía final. La culpa del poco interés de los estudiantes contemporáneos se acentúa por la omnipresencia de los dispositivos tecnológicos en la actualidad. Al menos
Eso ha escuchado decir de colegas suyos que tienen una postura algo apocalíptica frente a la irrupción de la tecnología en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Pero ella en particular no piensa de esa forma. Ella, por el contrario, considera que los dispositivos pueden ser bienvenidos en la clase. Los recursos tecnológicos en la enseñanza-aprendizaje permiten agilizar procesos, adquirir mayor cantidad de información y dinamismo, posibilitan la interacción con otras personas y proporcionan información de primera mano. Asimismo, las herramientas computacionales y algoritmos actuales ofrecen retroalimentación individualizada y capturan las diferencias individuales de cada sujeto, rasgo muy adecuado puesto que existe una gran diversidad de estudiantes que necesitan apoyos diferenciados. Incluye entonces algo más a su planeación de la clase de mañana. La estrategia consiste en buscar audiolibros, libros interactivos, realidad aumentada, ebooks y narrativas transmedias e incorporarlos también a su clase de lenguaje. Para esto no se necesita tecnología muy compleja, basta con un par de apps de descarga gratuita y que en el salón de clase haya 2 o 3 celulares. Y pensó, conociendo a los muchachos de hoy en día, seguro más de uno tiene su propio celular. La experiencia de la profesora García revela que la integración de las tecnologías no solo amplía el acceso a la información, sino que también redefine la relación de los estudiantes con la lectura en voz alta. La fluidez de la lectura mediada por los dispositivos se transforma en una acción que va más allá de la pronunciación de palabras. Se convierte en la capacidad de trascender las páginas impresas para introducirse en un ecosistema digital en constante evolución. Y así se rinde al sueño que se apodera de ella rápidamente. Y mientras sus pensamientos se diluyen, sonríe expectante de la jornada que le espera al día siguiente en el colegio, de los nuevos aprendizajes que le dejarán sus estudiantes y de las posibilidades de lograr con ellos grandes cosas para el presente y el futuro. Y así concluye esta narración, tejida con diversas experiencias educativas que actúan con un prisma que descompone la luz a través de los ojos de estudiantes y docentes. Con este prisma hemos contemplado el despliegue de emociones que acompaña el proceso de aprendizaje, desde el temor y la inseguridad hasta la satisfacción y el descubrimiento. Cada experiencia ha sido un haz de color del variado espectro de sentimientos que caracteriza la luz educativa. En todas las lecciones vemos a estudiantes y docentes lidiar con dificultades cotidianas frente a la lectura en voz alta, cada uno desde su propia orilla. Pudimos ver cómo la fluidez de la lectura actúa como el medio directo, el puente cognitivo que conecta la forma y el sonido de las palabras con su significado y comprensión, y que la mejor forma es asumir responsable y activamente el desarrollo personal y académico. Este puente se forja a través de la práctica, la motivación y la comprensión mutua. El rol de los docentes se erige como un aspecto fundamental que brinda guía y apoyo a los estudiantes. Desde la integración de tecnologías hasta la promoción de la lectura en voz alta como ritual cotidiano, los educadores se convierten en facilitadores de experiencias, dando forma a la realidad educativa con sabiduría y dedicación. Este texto fenomenológico revela la interconexión entre las emociones, percepciones y prácticas pedagógicas. En cada relato, cada anécdota y cada reflexión se presenta una verdad única y significativa que agrega un nuevo elemento de análisis a la comprensión holística de la experiencia educativa. Al mirar hacia adelante, los y las docentes llevamos con nosotros la certeza de que el aprendizaje es un viaje infinito, donde cada mirada, cada palabra contribuye a la riqueza inagotable del conocimiento y